Buenas tardes. Bien, para cerrar el ciclo de este año, el ciclo sobre la relación entre la fiesta y el espacio público de Sevilla, se va a tratar el tema, uno de los aspectos de la temática del espacio urbano en la fiesta, que es el de ese amplio campo de la fiesta no religiosa, que es muy difícil definir un concepto. Bien, aquí habría que decir la fiesta no religiosa, y quien utiliza el concepto de fiesta profana, fiesta laica, fiesta institucional, fiesta política y otros muchos adjetivos que se le suelen aplicar a la fiesta que no tienen nada que ver con la religión. Ya tuvimos un adelanto el miércoles pasado con la conferencia de Antonio García, que nos hizo una presentación de la fiesta desde el punto de vista, digamos, de la fiesta popular en la actualidad, una fiesta, como veíamos, también muy caleidoscópica, porque había distintos tipos de fiesta o formas de entender la fiesta, y hoy seguimos dando un paso más en este terreno de la fiesta profana o laica, en este caso concreto, dando un paso atrás en el tiempo, porque ya el miércoles pasado fue la fiesta actual, hoy vamos un poco hacia atrás, en el siglo XIX, para tratar de la fiesta desde el punto de vista de la burguesía, pero siempre enmarcadas en el mismo enfoque del miércoles pasado. El enfoque del miércoles pasado era una fiesta vista desde el punto de vista sociológico, hoy también lo que marco es una visión sociológica, y estamos hablando de la fiesta que interpreta o que desarrolla un grupo social, una clase social, que es la burguesía, y cómo esta burguesía pues, va a, digamos, introducir en la vida diaria o en la vida ordinaria de cada ciudad unos espacios nuevos, no a la fiesta, que hasta entonces habían quedado marginados, incluso digo desde el punto de vista del uso por los sevillanos. Para ello hoy tenemos aquí a nuestro compañero, amigo y colaborador, Francisco Ollero Lobato, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, quien digamos, se ha especializado, sus investigaciones se han centrado sobre todo en los siglos XVI, desde el punto de vista temporal, de los siglos XVI al XIX, y desde el punto de vista temático le han interesado más los temas de arquitectura y de urbanismo. Por tanto, en este sentido y en este aspecto, lo que hoy viene a tratarnos es un aspecto del urbanismo, que es la fiesta y el espacio público, ¿no? En el caso concreto de la fiesta, él tiene una amplia bibliografía, tanto de la fiesta religiosa como de la fiesta profana, más de 20 y tantos títulos. Es más, incluso acaba de salir un nuevo título que añade él a la colección y a la historiografía de la fiesta en Andalucía, se llama Atlas históricos de los itinerarios festivos en las ciudades de Andalucía durante la Edad Moderna, en la que, además de dirigir la obra, pues ha escrito el capítulo dedicado a la fiesta en Sevilla. Como él en los últimos tiempos, dentro de ese amplio campo de la investigación sobre los siglos XVI al XIX, se viene centrando, o viene dedicando especial atención al tema a la época que hoy trata, que es el tema de la burguesía, su trabajo de hoy precisamente se llama así, Espacio Público y Celebración Efectiva en la Sevilla Romántica. De verdad que, Francisco, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, estimados asistentes, estimados colegas. Quiero agradecer de manera particular pues, la invitación por parte de la Academia de Buenas Letras a participar en este ciclo y de manera particular pues, a don Antonio Collante, que es el coordinador de la misma, por la posibilidad de estar aquí con ustedes esta tarde. Bien, lo que vamos a hablar hoy pues, es de un periodo que se va a desarrollar aproximadamente entre 1830 y finales de la década de los 50, que hemos llamado pues, la Sevilla Romántica, y vamos a ver qué cambios se producen con respecto a la fiesta en general y con respecto a la geografía festiva en particular a lo largo de esos años. Digamos que durante el siglo XIX se producen una serie de cambios fundamentales en la... Perdón, se producen una serie de... No quiere. ¿Con el ratón? Bien.
pues como decía, a lo largo de estos años pues, se van a producir una serie de modificaciones, fundamentalmente políticas, en el panorama nacional, que hacen que la ciudad de Sevilla entre de una manera, digamos, sustancial en la modernidad. Desde el fallecimiento de Fernando VII en 1833 se asiste pues, a una guerra, a la guerra carlista, y se asiste también a una revolución liberal. Se retoma, digamos, todo ese espíritu de la Constitución de 1812 que va a ayudar a la conformación pues, de una auténtica revolución liberal que va a tomar en la figura de la regente gobernadora, en la figura de Cristina y en la figura de Isabel II, de la futura reina, pues van a ser los apoyos fundamentales y también el apoyo militar para poder desarrollar esta guerra, que se va a resolver finalmente a través de una paz que se firma, que acaba la guerra en 1839-1840, y a partir de ese momento pues, se produce una monarquía moderada, es decir, existe una especie como de meseta en esa revolución política que se ha ido produciendo, donde una serie de grupos moderados pues, ejercen el poder, y digamos que la monarquía de Isabel II pues, se convierte en esa especie como de centro a lo largo de la cual pues, van a ir gravitando toda esta esfera de los partidos moderados y de, digamos, un cierto cese de ese proceso político de revolución liberal al cual nos estamos refiriendo. Vaya. Bueno, intentaremos ver las imágenes a medida que nos permita el... Vale. Bueno. Bien, a lo largo de este tiempo lo que queda constancia es de la importancia de lo político dentro del campo de la fiesta. Digamos que todo este proceso en cierta medida revolucionario pues va a tener su constancia en un poder civil que va a acaparar y que también va a ejercer su poder sobre la organización de la fiesta, convertirse en agente de la fiesta. Digamos que ese conflicto que existe entre la soberanía y la monarquía se va a resolver de alguna manera en el campo de los festivos, pues a través de ese ejercicio que va a ser esa soberanía nacional en la medida en que adquiere esa característica del poder, tanto nacional como municipal, en el ejercicio de la fiesta, en convertirse en el principal agente de esa fiesta. Esto no quiere decir que no vayan a continuar los espacios festivos y los itinerarios festivos habituales. Digamos que ya estaba, por supuesto, constituido durante todo el antiguo régimen pues, la estación del Corpus, el eje celebrativo que estaba conformado por la Plaza de San Francisco, la calle Génova y la propia catedral, y por supuesto, en los momentos de proclamación, pues los tres lugares donde se establece el tablado y donde se hace tremolar el pendón de la ciudad para proclamar al nuevo monarca, que eran la propia Plaza de San Francisco, el patio de banderas del Alcázar y las gradas de la catedral, primero en la Puerta del Perdón y luego posteriormente en la puerta principal de la catedral. Digamos que esos itinerarios se mantienen, con algunos cambios importantes, como el hecho de que los gremios desaparezcan como uno de los agentes festivos importantes. La disolución de los gremios pues determina que buena parte de ese protagonismo que en esas funciones reales tenía para la organización de los adornos, pues desaparezca durante el siglo XIX. Aunque en cierta medida se mantiene buena parte de toda la geografía formal de la fiesta, que por ejemplo se observa que la logia del ayuntamiento pues sigue siendo el lugar donde se sitúan los retratos reales en las funciones reales y, por ejemplo, pues el enorme paño carmesí que se dispone en el lugar donde sale a la calle, digamos, en la catedral, en la puerta principal de la catedral, cuando el cabildo eclesiástico recibe a las autoridades en determinadas funciones, en determinados momentos festivos. La Plaza de San Francisco, y ahora sí sería interesante que podríamos ver la vista anterior, y se quedará ahí. A ver si pasando con estos otros. Disculpe. Sí. Utilice esto porque si no se vuelve loco. ¿Cuál es la...? Señálelo. Pero es que fíjate que nada más que mover el ratón.
Vale, LA y A. Y ahora solamente le doy Solamente ahí, ahí. ¿no? De acuerdo. Muy bien. Bien, la Plaza de San Francisco, pues efectivamente sigue siendo uno de los lugares principales de la celebración y ejerce esa función de Plaza Mayor, también una función festiva como Plaza Mayor de la ciudad. En ella se produce la proclamación extraordinaria en 1808 de Fernando VII en uno de los balcones de las casas consistoriales. En esta plaza se formarán tropas y habrá salvas de artillería en los momentos de la fiesta. Se exaltará por parte del pueblo a determinadas figuras políticas como el propio Espartero, y el pueblo participa activamente en algunas ocasiones, como ocurre el 1 de marzo de 1834, cuando las tropas tienen que dispersar a una multitud que quería poner lápidas conmemorativas y conducir los retratos reales por esta plaza en plena efervescencia cristina frente a la amenaza de las partidas carlistas. Esta plaza pues seguirá teniendo el protagonismo que en las funciones reales, es decir, en las celebraciones festivas más principales de la monarquía, pues había tenido durante el antiguo régimen. Va a ser el lugar pues donde se va a proclamar, por ejemplo, uno de los lugares donde se va a proclamar a la reina Isabel II el día 1 de diciembre de 1843, y también va a tener un papel protagonista en las dobles nuncias de la reina Isabel y de su hermana Luisa Fernanda con Francisco de Asís y con Antonio de Orleans, el futuro duque de Montpensier. Digamos que a la vez que se produce esa tradicional función de celebración real, pues estamos viendo que también se produce esa afirmación de las nuevas realidades políticas. En este sentido, pues comentemos cómo precisamente se hibridan ambas realidades en algunos momentos, como en la celebración del inicio de las Cortes y la nueva constitución del Estatuto Real en 1834, en abril de 1834, cuando se realiza un tablado cubierto de alfombras que recuerda sin duda el levantado para la reciente, para una de las primeras proclamaciones reales, porque Isabel II tiene dos proclamaciones en Sevilla, una en 1833 y otra en 1843. Y que recordaba sin duda pues el tablero, el tablado levantado con motivo de esa proclamación, y se adorna la plaza y ese lugar con una serie de lienzos, con cortinas celestes, arañas, y forma la tropa y se invita a las autoridades civiles y militares para el descubrimiento de esa lápida que va a dedicar la plaza a la nueva reina. En este sentido, digamos que se produce esas iniciativas que conforman unas nuevas peculiaridades, unas nuevas innovaciones en la fiesta, y que van a estar, como digo, relacionadas también con una tradición festiva anterior. La catedral, por supuesto, va a seguir teniendo un importante papel festivo, pero muy subordinado al poder de la administración política y a su función hacia lo político y hacia lo civil. Va a ser el lugar donde se van, por ejemplo, a celebrar las juras, juras también de carácter político, donde se van a celebrar los Te Deum por las victorias de las tropas cristinas y isabelinas, las bendiciones de bandera de las unidades de las tropas del cuerpo de ejército, y donde se va a utilizar pues, luminarias y toque de campana para celebrar todo este amplio espectro de ocasiones políticas de carácter civil que también van a tener relevancia en la celebración dentro, como decimos, de la catedral. La decadencia de determinadas hermandades y la supresión de las corporaciones laborales también va a afectar a determinadas fiestas, como la del Corpus. Digamos que en general se produce una minusvaloración, digamos, pues del culto y el ceremonial dentro de la catedral, que está muy relacionado con el deterioro de las capacidades económicas del cabildo, pues por la serie de embargos y de desamortizaciones que se producen durante esta época. De manera que, como vemos, se mantiene, digamos, ese aparato, esos escenarios tradicionales, pero con esta serie de variantes, con esta serie
de innovaciones, de novedades que se tienen que tomar en consideración. De este modo se produce un cierto desplazamiento de la geografía de la fiesta, un desplazamiento de la geografía de la fiesta hacia el sur y el poniente, hacia algunas plazas intramuros de la ciudad, como la Plaza del Duque, como la nueva Plaza del Museo, o nuevos espacios extramuros fuera de la muralla que van a convertirse en lugares de celebración festiva también. Tiene mucho esto que ver con la conformación de una nueva tipología de plaza que es la llamada Plaza Salón. La Plaza Salón es la transformación de los espacios públicos tradicionales mediante la elevación de una platea en el centro de esta plaza, unas plateas que van a estar adornadas con vegetación y que van a delimitarse con una serie de canapés, con una serie de asientos y también habitualmente con la disposición de una serie de verjas que, digamos, aísla y a la vez embellece ese espacio central de estas plazas. Digamos que de alguna manera ese mismo proceso de embellecimiento que está ligado a unas determinadas ideas de carácter ilustrado primero y que también se desarrollan durante el siglo XIX van a estar vinculados a precisamente que estos lugares también se adornen conforme a la fiesta, conforme a las ocasiones festivas. Ese proceso, digamos, pues va a hacer que efectivamente determinadas plazas, a partir de una especie de conversión, de renovación de las plazas sevillanas, que empieza en 1828 con la intervención del arquitecto mayor de la ciudad, Melchor Cano, sobre la Plaza del Duque y posteriormente otra serie de plazas de la ciudad, también la Gavidia, etcétera, la propia Plaza de la Alfalfa más adelante, van a determinar que ese tipo de la ciudad se convierta en un tipo característico, un lugar destinado al paseo, un lugar destinado a que el pueblo ocupe esos espacios, fundamentalmente la clase que tiene ocio, que tiene tiempo libre, que es la clase de la burguesía, como mencionábamos antes. Junto a ello, se interviene sobre otra serie de espacios durante la asistencia de Arjona, el paseo de Cristina, el camino o paseo del Abanico, la continuación, digamos, del paseo del río hacia Eritaña y finalmente pues el espacio de los jardines de las Delicias, que eran lugares que ya habían sido intervenidos desde la época de Olavide, muchos de ellos, por ejemplo este último, que estaba situado precisamente en la desembocadura del antiguo cauce del Tamarguillo y que realmente ahora se van a volver a modificar. Y se modifican conforme a esta idea que González Cordón hablaba de urbanismo a lo pintoresco, es decir, la confirmación de este sector sur de la ciudad como una zona jardinada, como una zona ordenada, pero dispuesta precisamente pues para el jardín y también para el paseo y para todas las experiencias sensibles y vinculadas a la imaginación que rodean a esta fascinación romántica por el paseo y por la vegetación. En este sentido, también va a mejorarse los paseos del río y en ello la conformación de la Plaza de Armas como plaza de parada de las tropas de Sevilla, que también van a tener otros lugares de formación de esas tropas, como los paseos del río o incluso la propia Alameda. Y también pues, la construcción de 9 puentes de hierro sobre el río pues, seguirá teniendo esa continuidad con respecto a los adornos, a cómo se empavesaba en las grandes funciones festivas durante el antiguo régimen, pero que ahora, digamos, pues va a convertirse también en un motivo de visita. Esas obras del nuevo puente, de ese puente de hierro de carácter permanente, pues van a suponer también un elemento festivo dentro del espacio de la ciudad. Por último, en esa geografía de los espacios ya tradicionales en rojo, con una nueva geografía de los espacios situados intramuros y extramuros en verde, pues digamos que el último de los grandes espacios de la ciudad, pues durante este periodo, pues va a ser el terreno del antiguo Prado de San Sebastián, que se va a convertir en Real de la Feria, que va a celebrarse en la ciudad desde 1847 y que va a tener, por tanto, ese carácter de ocasión extraordinaria y anual que explica que lo incluyamos dentro de estos espacios que vamos a ver.
El primero de estos espacios a los que nos hemos referido intramuros es la Plaza del Duque, que como decimos desde 1828 pues sufre una transformación de manera que convierte su interior en una platea de carácter rectangular con dobles hileras de árboles que lo rodean. Esta plaza, esta conversión de la plaza en una tipología de salón va, digamos, de alguna manera a confirmar el carácter público de un espacio que tradicionalmente había estado ligado durante el antiguo régimen a la casa de Medina Sidonia, que había actuado realmente en muchas ocasiones como una plaza de parada de esta importante casa aristocrática. Digamos que a partir de este momento la plaza sufre una transformación, se incorpora a la ciudad y a partir de ahí la plaza va a tener un amplio éxito popular, va a ser una plaza importante de la ciudad. Por ejemplo, en ella pues se sitúan los primeros casinos, estos lugares de sociabilidad tan característicos del siglo XIX, casino sevillano, y también se funda en ello el Círculo de Labradores, es decir, es una plaza que va a tener una importante representación, digamos, de los distintos colectivos de la ciudad. En su esquina está el famoso café donde se reúne, digamos, mucho del café llamado del Recreo, donde se reúnen muchos de los artistas y muchos de los grupos de opinión liberal de este momento. En sus inmediaciones estaba la histórica parroquia de San Miguel, que va a tener una cierta importancia también durante el siglo XIX como lugar de atracción celebrativa, puesto que va a ser la parroquia que van a tomar los artilleros, el cuerpo de prestigio del ejército, precisamente en esta época, para hacer sus funciones y para hacer sus exequias. De manera que también va a revitalizarse esa función de la propia parroquia de San Miguel en el contexto de la Plaza del Duque, donde estaba situado. Esta plaza queda, digamos, dedicada a la reina Isabel II, de manera que el 10 de octubre de 1834, cuando la reina Isabel cumple 4 años, se le dedica esta plaza. Ya en esa propia celebración de la dedicación, pues se adorna de una manera particular esa glorieta con 2 óvalos y un recuadro en el interior de la plaza, situado cerca de la fuente, una fuente que tenía un obelisco central, y allí se dispone pues un título al cumpleaños de Isabel II, el asistente interino de Sevilla, y se adorna con una serie de banderas. Durante el periodo correspondiente a la guerra carlista, pues la plaza va a ser un lugar de celebraciones, por ejemplo, como la que se realiza el 8 de septiembre de 1834, cuando se celebra en ella el acuerdo con el general Maroto, es decir, el abrazo de Vergara, disponiéndose música en el interior de las plazas que continúa hasta el anochecer. El 10 de octubre de 1839, por el cumpleaños de la reina, pero fundamentalmente por la definitiva retirada de don Carlos María Isidro y por tanto viéndose el fin de la primera guerra carlista, se eleva en el centro de la plaza un templo de Jano. El templo de Jano es un recurso retórico para señalar pues el término de la fiesta. Era un templo romano que se abría cuando había un momento de conflicto, un momento de guerra oficial, y que se cerraba cuando se llegaba a la paz. De alguna manera, pues se toma este recurso retórico para celebrar precisamente pues este fin de las hostilidades, y es un templo con una serie de perspectivas, con efectos lumínicos sorprendentes que formaba el arco iris y una columna transparente en su interior. Y por la espalda pues se veía pintada a la diosa cerrando las puertas del templo. A partir de 1840 las celebraciones van a estar relacionadas con la figura, el caudillo militar en ascenso en este momento, que es Espartero. Espartero había sido pues, el gran vencedor de las victorias frente a las tropas carlistas, y el 26 de octubre de 1840 la plaza se dedica al Duque de la Victoria. Así que esa denominación que ha ido manteniendo la plaza a lo largo de estos años pues viene precisamente de este momento. El 30 de mayo de 1841 el general Espartero es nombrado regente, y entonces se decide que se va a adornar esta glorieta central con una especie de muralla en la cual se instala este altar de la patria diseñado por Juan Lizasoaín, y que
nos habla pues de una retórica de elementos vinculados a la antigüedad, a una antigüedad más amplia donde aparecen aspectos que están relacionados con el mundo grecorromano, pero también con el arte egipcio, y donde se levantan 3 obeliscos, el central dedicado al regente y los otros 2 laterales a la unión y la independencia nacional. Es un dibujo del archivo municipal que ya fuera publicado por el profesor Carlos Rillero en su momento. En la pirámide de la fuente central de la glorieta se dispuso una inscripción con la dedicación de la plaza al militar regente. Curiosamente, pues va a ser la misma lápida que va a ser destruida por las turbas cuando el 19 de junio de 1843 se produce la caída del general. Algo muy característico del 19, estos bandazos políticos que también van a reflejarse, por supuesto, en la fiesta. En septiembre de 1843, incluso, se va a pedir que esta parte central de la glorieta del Duque se convierta en el lugar destinado para elevar un monumento por los caídos durante el bombardeo de la ciudad de Sevilla por las tropas del general Van Halen, un general que estaba al servicio de Espartero y que la ciudad había resistido frente a ello. Pretendía elegirse, indica González de León, una pirámide u obelisco en memoria de los muertos del bombardeo y la gloriosa defensa de la ciudad. Va a seguir teniendo protagonismo durante la época de la confirmación de Isabel I como reina a través de la declaración de la mayoría de edad en noviembre de 1843, y en esas funciones pues se dispone un templete gótico para que actúe como kiosco de música junto a la fuente central permanente de la glorieta. Es decir, estamos viendo ya esa introducción de los estilos históricos dentro de las posibilidades de la fiesta, que va a tener precisamente en estos años 40 un momento de enorme interés. Es la época en que se está levantando en la huerta de la Cartuja, del monasterio de la Cartuja, que ya se ha convertido en fábrica de losa, de los Pisman, pues se está modificando las antiguas ermitas de ese monasterio para convertirse en pabellones que se realizan en estilo, digamos, en un estilo oriental y en un estilo gótico, que nos habla de la vigencia de este tipo de adornos precisamente en estos momentos del siglo XIX. Para terminar este recorrido con la plaza, digamos que en los primeros días de diciembre de 1843, cuando se produce la proclamación de la reina, pues se dispuso en la esquina con la calle de las Armas, entre el Café del Recreo y el Palacio del Conde de Monteagudo, un gran arco de triunfo de orden corintio, con 2 fachadas, rematado en una escalinata, con una victoria triunfal con su correspondiente cuadriga, del cual desgraciadamente pues no nos ha llegado hoy en día pues ninguna ilustración. Pasamos a la calle de las Armas. La calle de las Armas había sido, por supuesto, un lugar importante en la fiesta de Sevilla. Recordemos que era la calle rectilínea, la calle en perspectiva, digamos, por la cual entra el monarca Felipe II en 1570. Y va a tener un resurgir esta calle durante esta época. Había sido ya un lugar de importantes mansiones de la aristocracia sevillana. Allí vivían, por ejemplo, pues la mansión de los Ulloa, que estaba en una calle cercana a la propia plaza, o la parte trasera del Palacio de los Monsalve. En esta época, otras figuras como el conde de Monteagudo, que va a tener una importancia política dentro de la ciudad, o la propia casa de Andueza, que se construye en lo que actualmente es la plaza del museo, y precisamente esta, que nos habla digamos, pues el ascenso social de un cierto grupo de la aristocracia y también de figuras burguesas que van a adquirir propiedad en el entorno de esta vía, y precisamente esta casa de Andueza pues tiene cierta relevancia incluso desde el punto de vista de las celebraciones dentro de la ciudad, porque va a ser el lugar de residencia del príncipe de Baviera, don Adalberto Guillermo, cuando viene a visitar la ciudad en 1848, y también del embajador turco Fuad Efendi en agosto de 1844. González de León indica que cuando viene el embajador turco,
se produce una multitud que va a verlo porque se entiende que esa embajada va a ser una embajada exótica, oriental, al estilo de las escenografías operísticas que aparecen en la ciudad en torno a esos años, y era un diplomático vestido a la europea, cuyo único cambio con respecto a otro tipo de embajadores europeos es que utilizaba el fez. Bien, precisamente en esta vía pues estaba situado el cuartel de las milicias realistas, que va a tener vigencia pues precisamente hasta la muerte de Fernando VII. Es el cuartel, digamos, de las milicias ultras, de las milicias, digamos, absolutistas, favorables a esta política del monarca. Y en 1832, con motivo de la celebración del Día de San Fernando, se le pide a Juan Lizasoaín, un importante adornista y escenógrafo madrileño que vive en Cádiz y que luego trabaja en Sevilla, que realice una escenografía. Y realizan una escenografía en honor al monarca, donde vemos en el centro pues, la presencia de los retratos del rey y la reina, el escudo real, pero luego el desarrollo de una potente, digamos, arquitectura que evidentemente tiene un carácter escenográfico y donde vemos precisamente esa mezcolanza de estilo, esa juxtaposición de estilo característica de un adornista que estaba acostumbrado a servir en las puestas de escena de los teatros y que por tanto mezcla pues desde columnas que llama obeliscos con bases y con jambas de puertas que son evidentemente de tono egipcio y con estos arcos que se rematan, estos arcos apuntados que desde luego recuerdan también al estilo gótico. Digamos que este tipo de decoración pues resulta de extraordinario interés en este comienzo del periodo que estudiamos. El pintor y escenógrafo también Antonio Cabral Bejarano pues va a realizar el adorno de la serie de frentes de casas de esta calle de las Armas en 1846 con motivo de las dobles nuncias reales y fue autor, por ejemplo, de la decoración de la Casa del Gobierno Civil, interviniendo en la portada en un balcón con fingido balaustre y la disposición del retrato de la reina. Pasamos a la plaza del museo. En 1838 es cedido el antiguo convento, Casa Madre de la Merced, es cedido por la jefatura política para proceder a la instalación de la colección pictórica de la ciudad y en 1840 pues ya se están haciendo obras de conversión de ese edificio para ese nuevo destino. En la zona donde aproximadamente estaba el noviciado de ese antiguo cenobio, pues se abre, esa zona se convierte en un nuevo espacio público, un espacio público que va a funcionar en paralelo a la construcción, a la edificación del nuevo Museo de Pinturas. Digamos que el edificio del museo se inaugura con anterioridad al término de la plaza. Se inaugura oficialmente el 8 de mayo de 1842, mientras que las obras de la plaza continúan hasta octubre de 1846 y se hace coincidir con las funciones por el casamiento de la reina Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda. De modo que en ese contexto pues, se realiza la inauguración de este nuevo paseo, con un salón central alargado, rodeado de vegetación, orientado de norte a sur, marcado su perímetro por una verja de hierro que había sido fundido en la fábrica de Narciso Bonaplata y del que ya conocemos pues, la peculiaridad de que para su adorno pues, se traen algunas estatuas procedentes de Itálica y una gran parte de pedestales y de estatuas que proceden del Palacio Arzobispal de Umbrete y que se instalan en este lugar. Se disponen en esta platea, por supuesto una platea como la que estamos viendo en la tipología de salón, que está elevada con respecto al nivel del resto de la plaza. Así que una serie de canapés, una serie de asientos que están relacionados con esa verja, con unas entradas, con unos remates, con una serie de esculturas y la disposición de una fuente con un baco que se sitúa en el centro de esta platea y esa serie de figuras, en su mayoría, como digo, procedentes del Palacio Arzobispal, que se disponen en esta plaza. Esta plaza luego va a tener una modificación importante a partir de los años 50 con un proyecto que hace Balbino Marrón
que establece un salón que me permito, a ver si puedo enseñarlo. No, a ver, sigue para atrás. Con un nuevo, este plano está queriendo puesto al revés para que entendamos la orientación de la plaza, que se convierte en una estructura más regular, con una ampliación de la plaza del museo hacia el sur, y donde va a procederse a construir el monumento a Murillo, que conocemos, una obra realizada sobre un pedestal diseñado por Demetrio de los Ríos, y una obra que se funde, digamos, que realiza un escultor andaluz en talleres parisinos. Bueno, simplemente para que veamos cuál es este esquema de esta plaza. En esta plaza se dispone para el día de la inauguración, durante esas dobles nupcias de la reina y de su hermana, un arco, este arco que se sitúa en medio de la glorieta y que se coloca justo encima de la fuente de Baco que hemos visto anteriormente. Así que este arco, pues, es un arco que evidentemente es un motivo que está vinculado con los arcos triunfales que van a continuar siendo dentro de este clasicismo renovado del 19 muy importantes, un clasicismo aún más renovado y más severo durante la época de Isabel, durante la época de la visita de Isabel II, que no tratamos en esta charla, pero que es un momento importante para los adornos efímeros y para la documentación de estos adornos efímeros, porque las primeras fotografías que tenemos que se realizan sobre estos aparatos efímeros en Sevilla, pero que nos habla también de la incorporación de otra serie de elementos. Es una arquitectura elocuente, uno de los pilares y uno de los obeliscos dedicados a la historia, otro dedicado a la poesía, y arriba el carro de Apolo. Bien, pasamos a los espacios. Bueno, antes de hablar de los espacios extramuros, me gustaría señalar que evidentemente hay otros lugares de la fiesta intramuros, algunos de ellos tan tradicionales, tan importantes como la Alameda de Hércules, ¿no? Ese jardín interior y verdadero pulmón de la ciudad desde su creación en el siglo XVI, y que se mantiene como un lugar caracterizado por la existencia de árboles, aunque ese carácter de lugar de recreo que había escrito durante el XVIII, pues de alguna manera alterado para constituirse en cierta medida como una tipología de salón, porque la plaza se cierra, la Alameda se cierra en sus frentes menores y se eliminan algunas de las fuentes. Digamos que la Alameda durante esta época va a tener un protagonismo fundamental en la parte más popular de la fiesta, especialmente en la velada de San Juan, que van a celebrarse allí y en donde se va a iluminar, y va a haber pues una serie de bandas de música que van a tocar en este lugar, pues para celebrar precisamente esa velada. Va a ser un lugar, como es un lugar amplio, es un lugar que puede recibir muchedumbre, ¿no? Por ejemplo, eso explica su uso como escenario de fuegos artificiales durante la proclamación de Isabel II en 1843, y también acoger momentos multitudinarios, como por ejemplo la recepción de las tropas del general Riego, cuando en 1820 se le ofrece un banquete en la Alameda tras el triunfo, digamos, de la asonada liberal, ¿no? Pero desde mediados del siglo XIX se le reconoce en la ciudad como un lugar de prostitución, es decir, existe una cierta tendencia hacia la popularización y también hacia la marginalidad, al menos desde el punto de vista de lo que se nos ofrece por la documentación festiva en relación a los espacios de la fiesta en la ciudad. Otros lugares importantes pues son evidentemente los lugares donde se van a celebrar bailes, como por ejemplo el teatro principal, luego el Teatro de San Fernando, o la propia Casa Lonja, que se utiliza para los bailes de máscara de carnaval, o las parroquias de San Julián o la Plazuela de la Paja, que se convierten en escenario también de velada. El propio lugar del Triunfo sirve también como un espacio céntrico de la ciudad, donde en ocasiones se celebran fuegos, se elaboran, se ejecutan fuegos artificiales. Pasamos a la parte extramuros, digamos, de
Los espacios festivos de la ciudad. Evidentemente, pues en ese recorrido hacia el sur nos vamos a quedar con este nuevo espacio que se construye en el Paseo de Cristina. Le pongo una imagen del mapa de la ciudad de Spínola de 1827 y el de Álvarez Benedí de 1853, porque podemos perfectamente comparar cómo en ese mapa de Spínola se está empezando a urdir la intervención sobre este espacio extramuro y vemos que es un espacio porque está determinado por la fábrica inconclusa del Palacio de San Telmo, por la aparición ya, por supuesto, de la calle San Fernando y de la Real Fábrica de Tabaco, y por un lugar un tanto indeterminado, marcado por la puerta de Jerez y por la desembocadura del Guadalete, del Tagarete, pero que está como urdido por una serie de caminos, porque esos distintos caminos conducen hacia el sur para unirse, para confluir, digamos, en Eritaña en un camino en el camino de Jerez, ¿no? Este lugar pues sufre una transformación. Primero, a través de la unión con el Paseo del Río, con lo que actualmente es el Paseo Colón, a través de la liberación de la Torre del Oro y de la eliminación del lienzo de la muralla que conectaba la Torre de la Plata con la Torre del Oro y que determinaba una interrupción de ese espacio de paseo. Ese lienzo, hay una serie de proyectos que pretenden ejecutar un arco triunfal que convierta en permeable ese lienzo de la muralla. Definitivamente se toma la decisión de eliminarlo. Y también se producen obras para la transformación de la alcantarilla del puente, que está justo antes de la desembocadura del Tagarete, que va a tener una serie de renovaciones, una serie de cambios, hasta que definitivamente se produce el soterramiento del arroyo en los años 40. De manera que queda el espacio expedito para conectar con este lugar de la ciudad, del antiguo barrio de San Telmo, donde estaba el convento de San Diego, donde se construye el palacio de San Telmo, etc. Y ahí se sitúa pues un espacio ajardinado de forma triangular, como ven, y en su interior una platea sobrelevada, de acuerdo a esta tipología de salón, que tiene esta forma un poco más ancha en la cercanía del Palacio de San Telmo, con 4 escaleras que permite el ingreso al interior de la misma. También en este espacio ajardinado que había alrededor, por supuesto un espacio mucho más amplio de lo que actualmente conocemos como Jardines de Cristina, también en este espacio ajardinado había una serie de árboles que rodeaban un pabellón construido al estilo entre chinesco y gótico. Ese pabellón oriental pues se convierte en una especie de eye catcher de los ingleses, ¿no? De la jardinería inglesa del 18 y del 19, una especie de espacio de lugar sorprendente, una especie de arquitectura sorprendente en el entorno de un jardín, pues que tiene una cierta apariencia de jardín regular, pero también irregular, una cierta apariencia de jardín a lo pintoresco. Bien. Ese lugar, como digo, aquí vemos perfectamente la platea, en este cuadro de Antonio María Esquivel. Había señalado la procedencia de las imágenes, pero bueno, no me ha aparecido en el PowerPoint. Tiene éxito desde luego, desde el momento en el que este paseo pues, se construye en 1828 y se inaugura pues, en 1830. Precisamente en el día de la inauguración de este paseo, el 24 de julio es el día de la reina Cristina, reina Cristina y luego reina gobernadora, que se va a convertir en un hito que se celebra, un hito festivo, una ocasión que se va a convertir en un hito festivo para ese paseo del Cristina todos los años, ese 24 de julio. Para este día de la inauguración se construye, no tenemos imágenes, pero se construye un templo de flora en el salón principal del paseo, adornado con lienzos, pintado con perspectivas e iluminados con vasos de colores. Delante de él un pórtico con un busto de la reina que estaba protegido, acompañado por el león de España y por la sirena de Sicilia, aludiendo al lugar de origen de la monarca. A los extremos de este templo se colocaron 2 edículos, 2 lugares
que actuaban como café, como despacho de neverías, de refrescos. Posiblemente, nos dice Velázquez y Sánchez, se tratara de dos tiendas de estilo oriental. La tienda de campaña tiene mucha importancia en el desarrollo de la idea de lo oriental. También aparece en las escenografías de carácter operístico, en las escenografías italianas, como una escena más, como una escena de foro cerrado dentro de los teatros, y también se convierte en un elemento que se utiliza en los aparatos festivos de esta época. Entonces se construyen estas dos tiendas de tipo oriental y se adorna toda la arboleda, toda la zona de vegetación con vasos de colores, piras y fogatas. Y nos dice el cronista, de modo que de un golpe de vista, de mágico efecto, se tiene la grata impresión de una deliciosa noche meridional. Estamos viendo aquí la incorporación de todos los aspectos sugestivos de la imaginación y de toda la referencia a lo mágico y a lo oriental, que está muy vinculada con la estética del romanticismo. El paseo de Cristina, por tanto, se ilumina, se adorna y tiene música durante los días de la onomástica de la reina. Algunos de estos días son especialmente destacados a lo largo de los años. Este día de la onomástica pues, va a tener cierta importancia. Por ejemplo, en 1831, el escenógrafo y pintor Juan Blanchard, que es un escenógrafo importante de la corte, viene a Sevilla y construye una serie de escenografías que él mismo dice que excedían en riqueza y brillo de composición. Y en 1835, con motivo de la onomástica, el paseo se iluminó y se dispuso una perspectiva que se figuraba la entrada de la reina en Madrid para abrir los estamentos. Es decir, que también se utilizaba como un elemento casi de expresión de las principales ocasiones políticas del reinado del periodo de la regencia y del periodo del reinado de Isabel II. Es un paseo que se adorna con motivo de las celebraciones por los visitantes ilustres de la ciudad y también por la publicación de las nuevas constituciones, por ejemplo, el 7 de julio de 1837, donde hubo iluminación de pirámides y otras labores de vasos de colores y algunos pequeños transparentes. Este papel festivo del paseo, de todas maneras, entra en cierto momento de paréntesis entre 1836 y bien entrado la década siguiente, porque es el momento en que Sevilla se teme la proximidad de las milicias carlistas. Y este espacio de la Puerta de Jerez se entiende que es un espacio débil de defensa de la ciudad y se elimina la antigua Puerta de Jerez. Se elimina la Puerta de Jerez y se rompe un lienzo de la muralla para permitir lo que se entiende una mejor defensa de este lugar. Así que el lugar queda, digamos, inalvi relacionado con este uso como un espacio fundamentalmente militar. Ya en los años 40, pues cuando desaparece el peligro carlista, pues vuelve a construirse, vuelve a diseñarse la Puerta de Jerez. Conocemos el proyecto del arquitecto Ángel Ayala para la realización de esta nueva puerta de estilo clasicista. Es importante entender que este espacio va a tener una revitalización cuando a partir de 1849 los duques de Montpensier van a residir en el Palacio de San Telmo. Así que de alguna manera el paseo del Cristina se convierte en un lugar complementario, en un lugar subsidiario de las fiestas que tienen que ver con las celebraciones vinculadas a la llegada y a las ocasiones extraordinarias de esta familia ilustre que reside como una segunda corte, como nos decía el profesor Yeo, en la ciudad de Sevilla. Así que se va a convertir en un lugar para la celebración de fuegos de artificio, para la realización de veladas y para determinados conciertos musicales. Es muy importante en esta época el desarrollo de la música coral, de la música vocal y de la música instrumental y cómo los músicos de los teatros intervienen en muchos de estos momentos festivos extraordinarios. Es el momento de la apertura del servicio de vapores por el río, y que
el primer vapor que se pone en funcionamiento en España en 1817 en el río Guadalquivir, el río se limpia para permitir el paso de estos vapores, que se convierte en una línea regular que lleva pasajeros a Sanlúcar, a Cádiz y a los puertos, y que va a ser un lugar de entrada de personalidades en la ciudad. Por supuesto, los primeros, los propios duques de Montpensier, que van a tener su palacio en Sanlúcar, van a pasar el verano allí y sus vueltas de esos veraneos pues van a ser celebrados en este embarcadero que se dispone junto al río. Ese embarcadero, pues creo que tengo una imagen, eso es. Ese embarcadero donde los barcos de vapor hacen su servicio y embarcan y desembarcan pasajeros, pues se va a convertir en el medio de acceso hasta el cercanísimo Palacio de San Telmo. Para ello se dispone un pabellón ortogonal habitualmente para la recepción de los duques de Montpensier, un camino que se adorna con vegetación y flores y algún tipo de celebración en forma de tropa, de formación de tropas o de música militar en el ingreso al palacio. Digamos en este sentido que también, por supuesto, va a ser la vía de entrada pues, de los familiares de los duques que van a visitar a los duques de Montpensier, a Antonio de Orleans y a Luisa Fernanda de Borbón en ese palacio. Es el caso, por ejemplo, de la llegada de la reina madre, de la viuda de Luis Felipe de Orleans, María Amelia, madre del duque, Antonio de Orleans, que llega a Sevilla en noviembre de 1853 y contamos con un dibujo localizado en el archivo municipal donde precisamente pues, se nos explica cómo son los adornos que se hacen con motivo de la llegada de tan ilustre visitantes. Se construyen 2 templos afrontados en la glorieta que hay frente al Palacio de San Telmo y el semicírculo de esa glorieta que se ve aquí la portada del palacio y cómo se señala ese semicírculo por parte de Elisa Soain, que es el autor de este aparato efímero, pues digamos, pues realiza esta especie de, con estas banderolas, con estos vástagos, con las flores de lis como elemento característico de la monarquía francesa y esa especie de puerta triunfal con ese gran ornato central donde se dispone una serie de la dedicación, digamos, de la arquitectura efímera a la familia Montpensier, que a través de una serie de cifras pues se explican cuáles son los principales integrantes de esta familia. De modo que hay un pequeño itinerario nuevo festivo que va desde el embarcadero del río hasta el Palacio de San Telmo, pero también contamos con otro... vamos a ir antes. A ver. Lo hago con cierto miedo, como ven. Pues también se abre, digamos, otro itinerario festivo que es el que está vinculado con los servicios, digamos, de la catedral en relación con la familia de los duques de Montpensier, fundamentalmente con las misas de parida con motivo de los nacimientos de los infantitos y las infantitas a lo largo de los años 50. Entonces, pues digamos que va por ese recorrido, pasa por la Plaza de Santo Tomás hasta llegar a la propia catedral. En la Plaza de Santo Tomás pues se promueve la erección de una serie de arcos triunfales que permitan el paso de los duques y de sus séquitos por debajo del arco de estos aparatos efímeros que se construyen para la ocasión. También hay que entender que el Palacio de San Telmo se convierte en un hito celebrativo dentro de la ciudad, porque, por ejemplo, los besamanos van a tener en la figura de la infanta Luisa Fernanda, pues un referente directo, digamos, de la familia real. Así que los besamanos a la infanta, por motivos relacionados con con la familia ducal, pero también en los cumpleaños de la reina madre, del rey, en los días de la reina, pues también se dirigen las autoridades hacia el palacio. Digamos que allí también se van a celebrar otra serie de actividades, va a haber baile, va a haber teatro privado dentro del palacio, va a haber conciertos de música tanto en el exterior, en el paseo del Cristina, como en el interior
del palacio, se van a celebrar conciertos, los que son invitados autoridades y la élite de la ciudad, y también una serie de funciones religiosas. Por ejemplo, en la Semana Santa de 1850, pues la piadosa duquesa pues, realiza un lavatorio y convite de pobres en el interior del palacio. Y luego, en ese mismo año de 1850, pues dentro de la capilla que se renueva durante estos años, pues se celebra el 14 de abril la fiesta de San Telmo y el 25 de diciembre las fiestas de conclusión de las obras de la capilla del palacio, a la que asistirá las autoridades, habrá una misa solemne con música y la presencia del propio arzobispo. Otro lugar importante de la ciudad es la Plaza de Bailén o Plaza de Armas o Plaza de Parada, como es conocida, así se conoce y se cita en la documentación, también en la hemeroteca de la época, pues esta serie de denominaciones. Este plano de José de Saya de 1847 nos explica perfectamente la presencia militar dentro de este lugar. Este lugar es ese espacio de carácter rectangular con doble hilera de árboles que es una especie como de extensión del paseo del río, va a ser lugar de las paradas de las tropas, con un cuartel de milicia que está cercano a la muralla y dos cuerpos de guardia, el de San Marcial y el de Albuera, que van a situarse en los frentes menores de este espacio. Es un lugar destinado pues, a las paradas de las tropas y a los ejercicios de entrenamiento y que su nombre indica pues, la dedicación del espacio a la conmemoración de la batalla de Bailén, la victoria del general Castaño el 19 de julio contra las tropas francesas, que se va a convertir evidentemente pues, en un hito triunfal del ejército español que se va a celebrar como una fecha de conmemoración durante todos los años. En 1852, en el atentado de la reina que se produce contra la reina Isabel II, pues las tropas van a formar en este espacio. Y cuando la reina se recupera de este atentado, pues el capitán general dispone que se realiza una misa de campaña por la restaurada salud del monarca y para ello se utiliza como altar el que tiene el cuerpo de prestigio del ejército, el cuerpo de los artilleros que se dispone en este espacio. La plaza de Bailén también se va a convertir en un lugar de ejecuciones, como en estos tensos tiempos de guerra, de una situación de guerra contra las tropas carlistas, pues, por ejemplo, en octubre de 1832, pues dos desgraciados borrachos pues dan vivas, al ocurre dar vivas a Carlos V, a Carlos de Borbón, y son rápidamente un juicio sumario y son ejecutados en esta plaza. A la vez que este carácter de plaza militar, recordemos que Sevilla es capitanía general del ejército y por tanto tiene un importante papel militar desde la época de Fernando VII, pues se une otra serie de usos. Es un espacio amplio que está junto al río y por tanto es un lugar que se va a encontrar dentro del programa festivo de la ciudad. Por ejemplo, allí se realiza un espectáculo de circo que se levanta en el llamado por la documentación también como Campo de Marte, y que con motivo de la reproclamación de Isabel II en 1843 va a tener lugar en este espacio. O en 1846, con motivo de la boda de la reina y de la infanta, pues se va a utilizar para realizar una serie de juegos pirotécnicos. A partir de mediados de siglo, su importancia va a decaer, entre otras cosas, porque en este espacio, un espacio suculento para las construcciones de carácter, para las infraestructuras, las construcciones de carácter industrial, en la ciudad se va a construir la fábrica de gas, en lo que actualmente es la calle Arjona. También va a situarse en este lugar la fundación de Portilla y finalmente se va a instalar la estación de ferrocarril desde que se
crea desde 1855 precisamente en el borde de esta plaza. Por otra parte, se produce la urbanización de este espacio extramuro a través de un plan del arquitecto Balbino Marrón en 1859, a través del cual pues, se construyen las conocidas hoy como calle de Reyes Católicos, Marqués de Parada, Trastamara, etcétera, toda esa zona, y entonces pues la plaza, digamos, va cada vez limitándose hasta convertirse en lo que hoy en día es una especie de plaza subsidiaria de la estación de ferrocarril, cuando la estación de ferrocarril se encontraba en activo en ese lugar, ¿no? Y para terminar, pues vamos a pasar al último de los espacios festivos extramuros que estamos comentando en este momento. Me refiero al Real de la Feria, en el Prado de San Sebastián. Es un espacio que ya comentó el profesor Díaz Moreno en el primer día de conferencia de este ciclo, pero que me interesa, no creo que se deba de dejar pasar precisamente por el protagonismo de este espacio. Desde 1847, como saben, pues tiene lugar en Sevilla una feria de ganado que tiene 3 días de duración y que lo que hace es intentar ratificar en la ciudad el éxito que otras fiestas de este tipo tienen en otras poblaciones anteriormente, como es el caso de la feria de Mairena del Alcor. La primera edición de la feria pues, fue en los días 18, 19 y 20 de abril de 1847. Y para asegurar el éxito de la feria, de esta fiesta de ganado, pues se dispone el espacio del Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián era ejido de la ciudad y además era un lugar ya utilizado para el paso de ganado. Es decir, esto no es algo nuevo, no se dispone solamente por la cercanía a la trama urbana de la ciudad, etcétera, sino porque es un espacio, por supuesto, abierto, de débil urbanización, ciertamente indeterminado entre una zona de huertos, el barrio de San Bernardo, el paso del Tagarete. Este espacio es donde se utiliza para el desarrollo de la fiesta. Y de alguna manera, pues se ordena por parte del ayuntamiento. Digamos que la disposición de la arquitectura efímera de la feria se va a desarrollar en ese arrecife llamado de la Enramadilla, que va a salir de la puerta de San Fernando, la puerta de San Fernando que se va a convertir en el telón de fondo que preside esta feria, y donde se van a disponer pues, una serie de hileras de puestos, de pequeños negocios que van a estar asociados a la fiesta. Por ejemplo, entre la puerta de San Fernando y la de la Carne se disponen 2 hileras de puestos de juguetes, frutas y dulces, mientras en la opuesta, cercana al Tagarete y a San Bernardo, se situaron las tiendas de buñolería, bodegones y tabernas. En el entorno del Prado de San Sebastián, pues aparecen durante las fiestas una serie de entretenimientos propios de la Sevilla romántica, como la presencia de máquinas giratorias de caballos y calesas, los llamados cosmoramas y otro tipo de espectáculos vinculados con la óptica y su aplicación en la perspectiva, en una aplicación escenográfica, y la aparición de personajes conocidos de la comedia del arte, como Polichinela y Rosita, que se dedicaban a entretener y a aporrear al público asistente. La parte principal de la feria pues corresponde, tal como vemos en este plano de 1862, a aquella que está más cercana a la puerta de San Fernando. En este lugar pues instaló su caseta el ayuntamiento y descollaba entre el resto de casetas. Esta es una visión de la feria con ese espacio de casetas en el entorno del arrecife de la Enramadilla, la puerta con su disposición con las 2 torres divergentes, la aparición de esta puerta triunfal del Arco de la Ciudad, construido por José Chamorro, y este espacio del exterior era aprovechado precisamente para la fiesta. Esta caseta es la caseta de los duques de Montpensier, que la instalan en el Real de la Feria, y que en origen, al parecer, era una tienda de campaña que le había regalado un general francés con motivo de la batalla de Isly, una batalla en el norte de África, y de nuevo vemos esa relación de las tiendas de campaña con un motivo oriental,
con un motivo de carácter exótico y que tanta importancia va a tener en la conformación de la Feria de Sevilla. Al lado cercana a esta, se hallaba la tienda llamada de la Rifa, que era la tienda construida, creada para la infanta Luisa Fernanda, en la que se atendía a los sorteos de determinadas piezas de alhajas donadas por la aristocracia sevillana del momento para la Sociedad de Beneficencia Domiciliaria, una sociedad creada por la duquesa para la atención de las familias pobres. Y tenía también otra pequeña tienda de campaña donde se realizaba este tipo de sorteos. En 1857 descollaba por encima de todas las casetas las del Círculo Mercantil, y también para ese año lo hacía la caseta de la Princesa de Anglona. Para 1862, como hemos visto en el plano anterior, pues ya estaban construidas las mencionadas, y además la del gobernador, la del capitán general, la del casino sevillano, la del Círculo de Labradores, la de los artilleros, recordemos esa unidad de prestigio del ejército, y la de Sentiel. Es decir, ya hay una cierta institucionalización de la fiesta, además de este patrocinio directamente municipal, y la participación, digamos, en cierta medida, pues también que potencia la feria de los propios duques de Montpensier. A pesar de la diversidad de formas en las casetas, ya el ayuntamiento pues toma una serie de medidas para que las casetas sean homogéneas. Y para 1862, en el plano que hemos visto, consta la existencia de 29 casetas ya construidas a lo largo del camino del Arrecife. La celebración de la Feria de Abril también lleva a que la fiesta, a que estos factos se desarrollen en otros lugares de la geografía urbana, porque estaba asociada a la feria pues una serie de premios que se otorgaban en la Plaza de Toros al ganado, a ejemplares de ganado más selecto, caballos, bueyes, toros y carneros. Y cuando los duques de Montpensier residen en la ciudad, también patrocinan una serie de premios, y el propio duque, aficionado a la hípica, en el día final de la Feria de Abril, pues hace construir un hipódromo provisional en la dehesa de Tablada para la celebración de carreras de caballos. La feria tiene un enorme éxito popular. En 1849, González de León dice que es extraordinariamente lúcida y concurrida, siendo uno de sus atractivos la presencia de los duques, fundamentalmente de la infanta, en sus paseos, que pasea por el Real vulgarizándose extraordinariamente y comiendo de la fruta y buñuelos que compra. Es decir, esta es la actividad, digamos, de los duques. Evidentemente, los duques tienen una actividad, patrocinio artístico y también de expresión social dentro de la Sevilla de la época, porque ya, bueno, conocemos las aspiraciones políticas del propio don Antonio de Orleans. Ya a partir de 1850, los cronistas señalan la presencia importante de forasteros, como pocas veces se había visto otra igual, indica el cronista. De manera que la feria adquiere un punto, como indica también González de León, agradable y pintoresco, al que se une la posibilidad de visitar de manera gratuita, se abren al público por parte de los duques los jardines del palacio, lo cual añade unos jardines del palacio donde se han construido ermitas, donde hay animales exóticos, y por tanto continúa con este toque de nuevo de experiencia sensible, de experiencia conforme a la estética romántica del momento. Es la exaltación de los sentidos, dice también otro cronista sobre el desarrollo de esta fiesta, donde se produce ese fenómeno que se desarrolla desde el siglo XVIII del acercamiento de la aristocracia hacia el pueblo, lo que se llamó el magismo, y que continúa durante estos años, y también el fenómeno inverso de que el pueblo puede ver a la aristocracia, puede sentirse, digamos, parte de la ciudadanía al ver cómo la alta clase social pues desarrolla su actividad en el Real de la Feria. En definitiva, y como colofón, esta es la ampliación de la caseta de los duques de Montpensier,
comienzos de los años, en finales de la década de los 50. Bien, como conclusión a toda esta geografía festiva un poco excesiva quizá que me han tenido que escuchar en esta tarde, digamos que la fiesta de estos años, la que corresponde digamos, al periodo que va entre 1820 hasta 1860, corresponde al momento donde se confirma pues, la separación espaciotemporal de los momentos festivos. Hasta el momento, digamos, la fiesta del antiguo régimen, la fiesta barroca, había sido una fiesta compacta, donde el público era asistente, pero también participante en los actos, y donde se aprovechaba la ocasión para confirmar los ideales que se entendían que eran generales para toda la sociedad, que se expresaban de una manera jocoseria, es decir, se expresaban mediante creencias, mediante el humor y la ironía, que se interrelacionaban como rasgos de una identidad asumida por toda la sociedad. En la Sevilla del 19 ya se produce una separación entre ceremonia, entre los momentos más graves de los factos y los momentos de diversión, que son dispuestos desde arriba y con una exigente planificación. De ahí que se impriman los diferentes programas festivos donde se indican las horas y los lugares donde se va a producir las distintas celebraciones. Digamos que esa exigente planificación es reflejo pues, de una sociedad donde el conflicto y la disparidad de ideas obligaba a la atención y control también de la actividad festiva. Y como resultado, pues una situación, una posición cada vez más distanciada del ciudadano que se confirma como espectador frente a la organización y la naturaleza de estos factos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Francisco Oller por esa exposición sobre una fiesta, como ha terminado diciendo, radicalmente distinta a la que se tenía lugar en los siglos precedentes al siglo XIX. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, ampliar información. Bueno, simplemente un comentario mientras alguien se anima. La feria, como feria de ganado, en el Prado de San Sebastián ya tenía un antecedente en la Edad Media, porque en la Edad Media, en domingo, en la Pascua, en el domingo de Resurrección, se celebraba un mercado de ganado menor. Probablemente, lógicamente, cuando ya se le acababa la Cuaresma, ya se podía comer carne, pero era el momento adecuado para vender este tipo de productos. Y entonces allí se celebraba, pues eso, un mercado en el domingo de Resurrección, en la fiesta de la Pascua. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo? Bueno, yo creo que podemos cerrar la... Yo, y si no tengo, no tengo mal entendido, también era donde se quemaba la Inquisición. Era una fiesta, no, pero se entendía también como parte de la fiesta, ¿no? Del pueblo. Bueno, muchas gracias, profesor Ollero, por su magnífica conferencia. Queda clausurada esta magnífica jornada de la fiesta sevillana en el espacio público y, como siempre, especialmente agradecer a don Antonio Redacte, que todos los otoños nos da un ciclo de conferencias sobre Sevilla, los espacios públicos, las reconversiones urbanísticas y ya espero que esté preparando el año que viene. Así que muchas gracias por su asistencia y queda clausurada.